Nunca había pensado en compartir esta historia, pero creo que a veces uno necesita sacar las cosas al aire, sobre todo cuando se trata de algo tan jodido y al mismo tiempo tan liberador. Si alguna vez les pasó que confiaron tanto en alguien que ignoraron todas las señales, tal vez se sientan identificados. Yo conocí la peor cara de mi hijo en un solo día, y después de atravesar todo ese torbellino, salí siendo otra persona. Voy a contarles tal como lo viví, porque hasta hoy me sigo preguntando si todo eso fue verdad. Helen había vivido para Colin desde el primer día. Podía recordar con claridad las noches sin dormir, los trabajos dobles y las veces que se saltó comidas para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Durante años, Helen se convenció de que el amor era suficiente, que los sacrificios algún día serían vistos con gratitud. No era que todo fuera perfecto, claro. Colin siempre había sido un chico algo demandante, pero después de que se casó con Vanessa, las cosas cambiaron sutilmente. Colin la visitaba poco, y cuando venía lo notaba distraído, incluso molesto con cosas tontas, como si todo lo que hacía le pesara. Helen siempre pensó que era el estrés de la vida adulta. No fue hasta ese maldito día, que entendió que su percepción había sido solo una máscara. La mañana amaneció fría y densa. Helen estaba sola en la cocina preparándose un café cuando notó en la mesa unos papeles fuera de lugar, sobresaliendo del cajón que Colin nunca cerraba bien. Siendo sincera, no se había detenido mucho en los documentos que llegaban últimamente. Pensaba que eran cuentas o papelería, pero algo la hizo mirar ese sobre. Al abrirlo, se dio cuenta de que era una póliza de seguro de vida a su nombre. Lo raro era que el beneficiario era Colin, y la firma, bueno, esa firma era la suya, pero ella no recordaba haber firmado nunca nada así. Se le heló la sangre. Estaba temblando, pero aún así, se obligó a seguir leyendo hasta que aceptó la verdad. Colin había contratado una póliza a su nombre, y la cifra era casi absurda. Fue en ese momento que Helen sintió que el piso se le iba. Empezaron a cuadrar cosas que antes solo parecían detalles insignificantes. Las constantes preguntas sobre su salud, las sugerencias de excursiones o de viajes. Por primera vez, fue imposible ignorar que algo iba realmente mal. Helen no podía parar de pensar. El corazón se le apretaba, tratando de buscarle una explicación inocente. ¿Y si solo era precaución? ¿Y si se estaba equivocando? Pero a cada minuto, los recuerdos recientes le hacían más ruido en la cabeza. Recordó cómo Colin llevaba meses diciéndole que no cocinara por sí misma, que mejor él se encargaba del desayuno o la cena. Después, se acordó de los días en que sus pastillas aparecían cambiadas, como si alguien hubiera abierto la caja. Todo empezó a tener sentido, un sentido horrible pero claro. Lo peor era la certeza arrolladora de que Colin la estaba manipulando, ese amor tan inquebrantable que ella siempre pensó que existía. Tal vez nunca estuvo ahí. Colin y Vanessa llegaron poco después del desayuno. Vanessa, embarazada, con una sonrisa gigante, le trajo flores y un postre que a Helen nunca le gustó. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía», le dijeron casi al unísono. Helen, que seguía en estado de shock, puso su mejor cara, aunque sentía que su mundo terminaba de desmoronarse ahí mismo en el living. Colin le habló de una excursión al día siguiente, que la montaña está preciosa y es buen ejercicio. Vanessa también insistió en que pasar tiempo en familia era importante. Helen solo asintió, tragándose lo que tenía de dignidad para no explotar ahí mismo. Ya no tenía más dudas, y por primera vez en mucho tiempo empezó a mirar todo con otros ojos. Fue a su habitación y se encerró un momento, fingiendo buscar un suéter. Era la primera vez en años que Helen se derrumbaba de esa forma. Se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un llanto seco, sin lágrimas, de puro cansancio.
No podía comprender cómo había caído tan bajo como para no ver esto venir. Se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento Colin se le fue de las manos, pero a medida que esos pensamientos la arrastraban, de algún modo emergió algo nuevo, una chispa fría, una claridad punzante. Helen sintió rabia, miedo, un poco de vergüenza, pero sobre todo una determinación que no recordaba haber sentido nunca. En ese instante supo que no podía seguir actuando como víctima. Si Colin estaba jugando, ella también iba a jugar. No era cuestión de venganza, era cuestión de supervivencia. Volvió a la cocina con una actitud forzada, sonriente, y participó de la charla sobre la excursión que habían planeado. Vanessa empezó a preguntar cosas sobre rutas de senderismo y atajos en el bosque, mientras Colin insistía en ayudarla a guardar las medicinas importantes en la mochila, repitiendo lo peligroso que era olvidar algo allá arriba. Helen escuchaba todo atenta, como si estuviera tomando nota en una clase. Por dentro odiaba cada palabra, pero por fuera se mostraba dulce. Decidió que no iba a ponerles fácil el camino. Esa noche le costó dormir. Helen repasaba los pasos del día siguiente y la cantidad de pequeños detalles en los que antes no había reparado. En el silencio de la madrugada se le fue formando una idea en la cabeza. Si Colin quería jugar con ventaja, ella iba a ir un paso por delante. Se levantó con cuidado y fue a la alacena. Tomó 2 botellas de agua de las que acostumbra guardar para las excursiones y bajó a la despensa. Tenía unos sedantes que le habían recetado hacía un par de años para dormir, los que nunca tomó porque le daban miedo. Los trituró y mezcló el polvo en las botellas que Colin y Vanessa ya tenían apartadas para el día siguiente. Se sentía sucia, pero la sensación era más de alivio que de culpa. Terminó de preparar su propia botella y la guardó en su mochila, sabiendo con certeza que esa noche dormía como alguien que no piensa ser víctima. El día amaneció igual de frío que el anterior. Colocaron todo en el auto, y mientras subían por el camino de tierra, Colin le preguntó varias veces si estaba cómoda, si no quería algo más de desayuno. Helen notaba que la miraba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, como quien está a punto de recibir una herencia. Vanessa, en cambio, parecía distraída, todo el tiempo pendiente de su teléfono, con gestos de fastidio cuando Colin hablaba demasiado fuerte. Cuando llegaron al aparcamiento de la montaña, Helen tuvo un momento para mirar a su alrededor y tragarse el miedo. Sabía que tenía que contar los pasos, cada movimiento, porque todo podía cambiar en cuestión de minutos. El sendero era empinado y estaba húmedo. Colin insistía en caminar detrás de Helen. Vanessa se quejaba del frío, pero nunca perdió de vista a Helen. En un punto, Colin sacó las botellas de agua y dijo que era hora de una pausa. Helen percibió la tensión en el aire, y aunque quería tirarlo todo por el suelo y salir corriendo, se obligó a actuar normal. Fingió sed y aceptó su botella cuidadosamente mientras los miraba de reojo beber la suya. El efecto de los sedantes no fue inmediato, pero Helen lo notó en la forma torpe en que Vanessa comenzó a tambalearse y en cómo Colin de pronto se silenciaba, frotándose los ojos. Helen sintió un miedo real, de ese que te corta la respiración, pero también anticipación. Estaba funcionando. No fue mucho tiempo antes de que ambos se desplomaran medio dormidos en la ladera, a unos metros del sendero principal. Helen recogió su mochila y mientras se alejaba del lugar, no miró atrás. Caminó rápido, la cabeza embotada de adrenalina. No sentía culpa ni satisfacción, solo la necesidad de seguir adelante. Bajó por un sendero secundario que conocía de otras excursiones y se alejó lo más posible, con el celular encendido por si necesitaba pedir ayuda. Fue en esa huida que se cruzó con Leonard. Él, un tipo alto y canoso, estaba sentado sobre una piedra,
con la bota torcida y sangre en el pantalón. Helen no pensó, solo reaccionó, dejó su mochila y fue hacia él. Leonard estaba pálido y con cara de pocos amigos, pero la reconoció de inmediato como alguien que sabía lo que hacía. Se había resbalado y lastimado el tobillo. Helen, con esa claridad fría que le había dado la experiencia, improvisó una venda y ayudó a Leonard a sentarse mejor. En ese momento, mientras le explicaba lo sucedido, claro, omitiendo los detalles más sórdidos, Helen sintió por primera vez en años que estaba interactuando con alguien que no esperaba algo de ella, alguien que de verdad agradecía una mano. Si antes había sentido que su vida era solo sobrevivir, ahora por lo menos sentía que podía ayudar a otro, aunque fuera por un rato. Leonard no solo aceptó la ayuda, escuchó. Entre las breves pausas, Helen le reveló que acababa de dejar su vida entera atrás, que había sido traicionada, aunque no dio nombres. Leonard, que estaba en la montaña para despejarse de una junta de negocios, le dijo que a veces uno tiene que perderse para encontrar el mapa. Helen se sorprendió de la ligereza con la que pudo reír después de todo. Leonard le ofreció su ayuda para llegar hasta el punto de inicio y luego la invitó a compartir un café en una posada cercana. Por primera vez, Helen aceptó algo sin dudar. No era una trampa, no era una deuda, solo compañía genuina en el peor día de su vida. Todo el trayecto hasta la posada fue raro, como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Dejó el celular en silencio, porque la última llamada de Colin la tenía cruzando un límite del que ya no había vuelta atrás. Durante el café, Helen le contó a Leonard cosas que ni a sus amigas podría haber dicho. Él escuchaba con una paciencia rara, sin juzgarla, y entre charla y charla, Helen se sintió vista de verdad. Fue curioso cómo después de años de relacionarse solo en función de otros, podía tener una conversación normal, sin esa presión constante de cumplir expectativas. Ya de regreso, Helen decidió pasar por su casa solo para recoger algunos papeles y objetos personales. No quería volver a ver a Colin ni a Vanessa, no esa noche, no después de lo que había descubierto y hecho. Tenía la sensación de que esa parte de su vida, de alguna manera, había terminado allí mismo, en ese bosque. Al entrar, sin embargo, se topó con Colin en la sala, más pálido y alterado que nunca. Había logrado bajarse de la montaña antes de que oscureciera, y ahora la miraba con terror real. Helen se paró frente a él, sintiéndose tan grande como nunca antes. Por primera vez, tuvo el valor de decirle, sin levantar la voz, que sabía absolutamente todo, que nunca más permitiría que nadie jugara con su vida. Y fue en ese momento que, a pesar de las lágrimas que le escurrían por la cara a Colin, Helen se sintió completamente libre. No hubo escándalos, ni sirenas, ni gente gritando. Fue más bien la sensación de cierre, de cuando se cierra una puerta y sabes que no la vas a volver a abrir. Helen juntó las cosas más importantes y salió con la cabeza en alto sin mirar atrás. Por el camino no sintió ni odio ni rencor, solo alivio, una sensación rara, como si soltara una mochila que llevaba toda la vida. Se reunió de nuevo con Leonard en el estacionamiento de la posada y por primera vez en mucho tiempo, lo más difícil había quedado atrás. Esa noche, Helen durmió en una cama ajena, pero sin miedo. Por la mañana, Leonard le preparó un desayuno simple, café y tostadas. Ella se permitió pensar en el futuro, en cómo reinventarse sin morir de culpa. Pensó en los años que había entregado a su hijo, en lo que había perdido y en lo que todavía no sabía si podría recuperar. Pero ahora tenía claro que por una vez en su vida iba a poner sus propias necesidades por delante. No podía explicar bien cómo había llegado hasta ahí, ni cómo su vida se mezcló con la de un extraño que, sin pedir nada a cambio, le tendía la mano. Cuando terminó aquel desayuno y vio el sol colándose por la
Ventana de la posada, Helen solo pudo sonreír, sintiendo que, de alguna forma, la vida le estaba dando otra oportunidad. Y así terminó todo ese día. Nadie vino a pedir explicaciones, nadie los buscó. Fue como si de repente el mundo hubiera decidido seguir adelante, dejando todos esos planes y traiciones en una burbuja ajena. Hasta hoy, Helen no sabe cómo pudo salir tan ilesa de algo tan oscuro, ni qué fue de Colin y Vanessa después de todo lo que pasó. De vez en cuando, aún le viene esa sensación de que todo pudo ser solo una mala pesadilla. Pero lo cierto es que, de repente, su vida cambió, simplemente porque se atrevió a decir basta. Y hasta hoy, aún no puede explicarlo. Helen despertó en la posada con una serenidad que le era desconocida. 3 pájaros trinaban en la ventana y la luz de la mañana bailaba sobre la manta. Por un instante se permitió mirarse las manos, como quien intenta reconocerse después de mucho tiempo. Leonard ya no estaba en la cama, y por un momento sintió una punzada de ansiedad, ese reflejo antiguo de esperar el abandono. Sin embargo, el aroma a café recién hecho disipó el miedo como una nube leve. En la cocina encontró a Leonard, quien le sonrió con una calidez sencilla que desarmó la última de sus defensas. «¿Dormiste bien?», preguntó con tono neutral, evitando cualquier interrogante que pudiera oler a compasión. Helen, por primera vez en años, contestó la verdad, como nunca. Tras el desayuno, Helen salió a dar un paseo por el pueblo. Caminó sin rumbo, sintiendo en la piel la liviandad de no tener un destino ni una obligación. Se detuvo en una librería pequeña y hojeó un libro de cocina, recordando las recetas que solía preparar para Colin en su infancia. Por unos segundos se preguntó si toda esa abnegación tuvo algún sentido, si las miles de noches en vela eran materia de amor real o solo una ilusión prolongada. Cerró el libro y respiró hondo, comprendiendo que la respuesta no importaba más. Volvió a la posada con una bolsa de pasteles, dispuesta a conversar con Leonard sobre cosas triviales. Por la tarde, salieron a explorar riachuelos y se contaron historias de juventud, esas que siempre resguardan algo del niño que uno fue alguna vez. El encuentro con Leonard se tornó en una convivencia de días fáciles que se fueron acumulando sin notarlo. Helen, que apenas podía reconocerse fuera del papel de madre, comenzó a descubrir rutinas propias: una siesta después del almuerzo, un paseo al atardecer, la costumbre de escribir frases sueltas en una libreta desordenada. Leonard le prestó un libro sobre caminatas con mapas y fotos. Una noche, mientras repasaban juntos los senderos de montaña por los que él había caminado antes de conocerla, Helen sintió un anhelo desconocido. No era miedo ni euforia, sino algo parecido a esperanza. Al tercer día, Helen decidió regresar a la ciudad para cerrar algunos círculos pendientes. Leonard se ofreció a acompañarla, pero ella agradeció y pidió ir sola. En el tren, observó su reflejo en la ventana y se descubrió más firme, menos dispuesta al temblor. Al llegar, su departamento seguía intacto, el mismo desorden minucioso de siempre. Guardó las pocas cosas que recogió en una caja y al encontrar una foto antigua de Colin de niño, dejó que la nostalgia la rozara apenas. Llamó a una abogada recomendada por una amiga y con precisas palabras comenzó a tramitar la separación formal de bienes y a cancelar cualquier poder o seguro. Esta vez, la firmeza venía de un lugar desconocido, como si estuviera firmando no el final de algo, sino el acto fundacional de una vida nueva. En los días siguientes, Helen se obligó a enfrentar a algunos conocidos que preguntaban por Colin y Vanessa. Respondió con evasivas gentiles, evitando detalles, pero ya no volvió a justificarse ante nadie. Al reiniciar su teléfono, encontró mensajes de Colin, algunos furiosos, otros suplicantes. Borró cada uno sin leerlos, sabiendo que no debía alimentar un vínculo podrido, a pesar de que el
pasado intentaba meterse por las rendijas de la memoria, Helen se dedicó a transformar su rutina. Se inscribió en un taller de cerámica, cambió la dirección de correo y pactó con la soledad una tregua diaria. Pasaron semanas y con cada día Helen sintió que la vida comenzaba a girar hacia un centro más propio. Leonard, siempre paciente, la esperaba en la posada los fines de semana. Paseaban por pueblos vecinos, charlaban con extraños en los mercados, reían de cosas absurdas. A veces discutían sobre películas o recetas, pero la discusión era segura, sin amenazas ni dobleces. Helen comenzó a notar detalles de Leonard que antes pasaban inadvertidos. La manera en que escuchaba, cómo respetaba sus silencios. Hubo una tarde en la que se sentó frente a él y le contó por primera vez quién había sido realmente Colin, no solo el hijo, sino el extraño en su propia casa. Leonard tomó su mano, aceptando la historia sin buscar corregirla ni juzgarla. Un día lluvioso, Helen recibió una carta formal del banco informándole que la cuenta conjunta con Colin había sido cerrada en su beneficio. Respiró hondo, sabiendo lo que esa carta implicaba. Toda atadura legal se había roto. En la misma tarde, una vecina le contó que había visto a Vanessa sola, visiblemente más delgada y sin rastro de Colin. Helen no sintió ni lástima ni júbilo, solo un eco lejano de lo que fue. Decidió regalar el último abrigo que Colin le había comprado y comprarse uno nuevo, escogiendo el color por impulso, azul eléctrico, un tono que jamás se habría permitido antes. En uno de los paseos por el bosque, Helen y Leonard encontraron una cabaña en alquiler a la orilla de un lago. Sin planearlo mucho, la rentaron por un mes. Helen redescubrió el gozo de leer hasta tarde y de cocinar para la pura satisfacción de saborear. Leonard compartió con ella pequeñas anécdotas de su infancia, recuerdos sobre una madre ausente y el largo aprendizaje de desapegarse del pasado. Helen le confesó que tenía miedo de volver a proyectar sus expectativas en otro, de depender de alguien. Leonard simplemente la abrazó y le habló de compartir, no de cargar. Poco a poco, Helen se permitió trabajar la tierra junto al lago. Plantó flores, organizó una pequeña huerta y cada día encontraba más fácil permanecer en silencio consigo misma. Una tarde, mientras tejía sentada en el porche, apareció una joven del pueblo con una nota. Buscaban voluntarios para alfabetizar adultos. Helen respondió al llamado y, por primera vez en años, se vio frente a extraños que no la conocían, mostrando que podía ofrecer algo útil más allá del rol de madre. Las clases con los adultos se volvieron su refugio y, a la vez, su plataforma de transformación. Descubrió que enseñar a leer y escribir no era solo un acto de servicio, sino una forma de sanar. Vio en cada alumno una pequeñísima Helen, luchando por articular su verdad y por ser escuchada. Sus relatos comenzaron a tejerse con los relatos de otros, y de pronto sintió que cada semana dejaba algo de su pasado en el aula, algo que no quería ya cargar ni repetir. Con la llegada del otoño, Leonard le propuso viajar juntos al extranjero. Helen dudó por segundos, temerosa de los saltos tan altos, pero aceptó. Viajaron a una ciudad costera donde Helen se sintió efervescente, saliendo a caminar todas las tardes bajo el sol leve y probando mariscos que nunca había probado. En uno de esos días, Leonard la llevó a un puerto antiguo y se miraron en silencio, como si ambos se pidieran permiso para un futuro distinto. Helen por fin se atrevió a decir lo que sentía, que la felicidad ya no era un deber, sino un regalo, y que se daba permiso para recibirlo. Al regresar, Helen notó que el pasado pesaba cada vez menos, aunque aún aparecían ráfagas de memoria. Una noche recibió un correo, esta vez de Vanessa. Era una disculpa breve y torpe, casi infantil, que no pedía nada pero sí ofrecía por primera vez una chispa de humanidad.
Helen no respondió. Decidió, en cambio, escribir una carta que jamás enviaría, una carta donde enumeró todo lo que había aprendido, a no ceder lo esencial, a no mendigar afectos, a volver a empezar todas las veces que hiciera falta. Cuando el invierno llegó, Helen y Leonard volvieron a la ciudad. Rentaron juntos un pequeño departamento lleno de luz. Helen decoró las paredes con cuadros y fotografías propias, renunciando para siempre a los retratos familiares que solo le recordaban la herida. Recibió a sus nuevos amigos y a los alumnos adultos para cenas sencillas, sintiendo que por fin los lazos que creaban nacían del presente, no del pasado. En una tarde especialmente fría, Helen tomó su libreta y escribió la palabra hogar. La miró con atención y entendió que, al final, ese sitio no era un espacio físico ni un nombre propio, sino la suma de elecciones diarias, la calma de saber que sobrevivió y eligió de nuevo. En el reflejo de la ventana, al anochecer, vio a una mujer distinta, ni madre consumida, ni víctima, ni héroe, apenas una humana que aprendió a poner un pie delante del otro, y mientras encendía las luces de la casa, supo que la verdadera libertad había llegado con el coraje de abandonar el dolor y abrazar la posibilidad de otro destino. Los días se fueron apilando uno sobre otro en el invierno del departamento nuevo, y Helen aprendió a convivir con el silencio. Por las mañanas, Leonard solía escuchar radio mientras preparaba el desayuno. Helen prefería leer junto a la ventana, dejando entrar la luz helada del sol bajo. Había algo ritual en esas horas lentas, y Helen empezó a descubrir placeres diminutos en lo cotidiano. El aroma de pan tostado, la calidez de sus manos en una taza, el ruido amortiguado de la ciudad despertando allá lejos. Un sábado se animó a invitar a Clara, una de las alumnas adultas que más la conmovía en los talleres. Clara trajo flores cortadas y una tarta, y la conversación fue tan liviana que a Helen se le olvidó por completo su antiguo pudor. Por la tarde, Leonard las alcanzó, y los tres compartieron historias de juventud, riéndose fácilmente, como si el pasado no hubiera dejado heridas. Helen supo entonces que el círculo de su nueva vida estaba echando raíces. Las reuniones pequeñas, los amigos que llegaban con las manos vacías pero el alma llena, la tranquilidad de que cada vínculo era elegido, no impuesto. En los talleres de alfabetización, Helen notó que su manera de mirar el mundo había cambiado. Ya no contenía la respiración a la espera de una traición. Era capaz de confiar en la incertidumbre. Enseñar a escribir se volvió un ejercicio de empatía. Escuchaba relatos de vidas e historias cruzadas por el abandono o la esperanza, y entre esas letras torcidas, Helen reconocía partes de sí misma, ya menos heridas, casi reconciliadas. Un día, un alumno le regaló un poema donde decía que leer era abrir una ventana en la noche. Helen copió esa frase en su libreta. Poco después, se animó a proponer un ciclo de lecturas públicas en la biblioteca del barrio. Reunió a vecinos, niños y adultos, y durante la primera noche de lecturas, sintió la tibieza de la comunidad creciendo de a poco, contagiando incluso a los más callados. Helen encontraba felicidad en la voz de otros y supo que seguiría abriendo ventanas por el resto de sus días. Una tarde, mientras caminaban de regreso del mercado, Leonard sugirió hacer un viaje más largo, quizás al sur, allí donde los lagos quedaban escondidos entre montañas de niebla. Helen titubeó, pero cedió. Reservaron una cabaña y, cargando poco equipaje pero muchas esperanzas, partieron en tren. Los días allí fueron un descubrimiento. Largas caminatas bajo árboles seculares, comidas hechas a leña, largas noches de conversación al abrigo del fuego. Helen se animó a cantar bajito junto al río, a dejarse fotografiar por Leonard mientras recogía piedras lisas.
Una mañana, al despertar envuelta en mantas rústicas, comprendió que ya no tenía miedo del futuro. El dolor la había arrancado de sí misma, pero el amor sencillo y la naturaleza la devolvían lentamente a la raíz de su alegría. Al regresar a la ciudad, Helen retomó sus rutinas con renovado entusiasmo. Un día, durante una clase, la invitaron a dar una charla para nuevas voluntarias. Helen sintió vértigo. Aceptó temblando, consciente de que compartir su historia de renacimiento podía ayudar a otras. La charla fue un pequeño acto de valentía. Delante de 20 mujeres, Helen habló de los años consumidos por el sacrificio, del abismo en que había caído y del modo en que había aprendido a salir. No mencionó nombres, pero expuso la verdad de su alma con honestidad tan nueva que algunas asistentes lloraron. Al terminar, varias se acercaron a agradecer. Helen, conmovida, supo que testimoniar no era revivir el dolor, sino convertirlo en semilla de algo más digno. Esa noche durmió profundamente y soñó con un campo de trigo interminable bajo el sol. Con la llegada de la primavera, la ciudad floreció y Helen notó una transformación en sí misma. Ya no evitaba los parques ni las plazas. Caminaba a paso firme, con la frente en alto y el corazón abierto. Una tarde, Leonard le propuso organizar una pequeña muestra de cerámica para el taller donde ella iba cada miércoles. Entre risas y torpezas, modelaron juntos piezas imperfectas, y Helen se animó a crear una figura inspirada en los pájaros de la posada donde comenzó todo. El día de la exposición, Helen vio su obra entre las de otros y sintió, por primera vez, orgullo en el trabajo de sus propias manos. Muchos visitantes le preguntaron sobre el significado del pájaro azul. Helen solo sonreía, reservando esa respuesta para sí misma. Era su símbolo de vida nueva, de libertad sin condiciones. Un domingo luminoso, Leonard quiso enseñarle a manejar. Helen aceptó el desafío con nerviosismo infantil. Al principio dudaba, pero poco a poco fue soltando el miedo, aprendiendo a dominar el auto bajo la guía tranquila de Leonard. Cuando por fin logró estacionar por sí sola, rompió en carcajadas. Esa pequeña conquista la llenó de una euforia desconocida, como si acabara de arrebatarle un secreto a la vida. Esa tarde salieron a celebrar con helado en la esquina, y Helen decidió escribirle una carta a su yo más joven, esa que nunca creyó merecer alegría ligera. La carta, escrita en palabras sencillas y honestas, quedó guardada en la libreta, pero Helen supo que la promesa de cuidarse a sí misma era, al fin, sagrada. Durante el verano, Helen ideó un viaje corto sola al litoral. Leonard la animó, comprendiendo que había peregrinaciones que uno hace consigo mismo. En el pueblo costeño, Helen caminó por la arena, durmió bajo la sombra de acacias y escribió postales para sí misma. Observó familias en la playa, parejas discutiendo bajo un paraguas naranja, niños aprendiendo a nadar. En cada escena, Helen encontró fragmentos de su vida pasada, pero ya no le lastimaban. Solo eran ecos lejanos, olas que llegaban y se retiraban sin amenaza. De regreso, Helen llevó para Leonard una pequeña botella con arena y un puñado de conchillas. Agradeció la distancia, sabiendo que la libertad interna florece allí donde uno no depende de nadie para alejarse o volver. Al avanzar los meses, Helen comenzó a dejarse enredar suavemente por la amistad creciente con nuevas personas del barrio. Descubrió afinidad con una mujer llamada Merche, quien organizaba tertulias literarias en su casa y coleccionaba plantas raras. Merche, perspicaz e irreverente, le contagió el amor por la jardinería y juntas se apuntaron a cuidar un sector del parque comunitario. Las manos de Helen, acostumbradas a la protección de los otros, ahora trabajaban en la tierra, removiendo raíces viejas y plantando bulbos de tulipán.
La compañía de Merche era alegre pero contundente. Con ella, Helen aprendió a nombrar heridas y errores sin aspavientos, y juntas fundaron un pequeño círculo donde otras mujeres compartían lecturas y té, sin miedo a parecer débiles. Un día, Leonard recibió la noticia de que su hija, a quien no veía hacía años, viajaba a la ciudad. Invitaron a Helen a la reunión y ella dudó. Temía volver a ser medida con el viejo metro de la maternidad, a que el pasado de Leonard pusiera en cuestión el frágil equilibrio que habían construido. Pero la hija de Leonard, una mujer joven de ojos dulces, la recibió con naturalidad, preguntándole sobre su trabajo, interesándose por sus relatos. La cena transcurrió sin tensiones. Helen incluso encontró complicidad en las bromas del padre y la hija. Al despedirse, la joven la abrazó, y Helen sintió que, pese a todo, los vínculos podían rehacerse en condiciones más sanas y abiertas. Al regresar al departamento, Leonard le agradeció su paciencia y su generosidad. Helen, por primera vez, no respondió con modestia. Sabía que su capacidad para dar y recibir ya era herencia de todo lo aprendido. Hacia el final del año, Helen fue invitada a coordinar, junto a Merche, una jornada cultural sobre historias de resiliencia. Decidió relatar, en forma anónima, una fábula sobre una madre y un hijo que viajaban juntos y debían aprender a separarse para salvarse mutuamente. La historia, sencilla pero cargada de verdad, emocionó al auditorio. Helen escuchó después a otras mujeres contar pasajes de pérdidas y renacimientos, y comprendió que su trayecto ya no era excepcional, sino apenas un hilo más en el tejido inmenso de otras existencias. Esa noche, al volver sola, Helen sintió un temblor de gratitud. Supo que la red que sostenía su vida ahora la conformaban 1000 nombres, 1000 relatos, y que ya no corría peligro de derrumbarse a solas. En el umbral de un nuevo año, Helen y Leonard organizaron una fiesta pequeña en la terraza del edificio. Invitaron a los amigos más cercanos del presente, los alumnos adultos, Merche, Clara, vecinos y algún sobrino lejano de Leonard. La mesa fue desordenada y ruidosa, llena de risas y miradas cómplices. Al dar la medianoche, Helen levantó una copa y no pidió deseos, simplemente agradeció, en voz baja, por la paz encontrada. Cuando los fuegos artificiales tiñeron el cielo, Helen abrazó a Leonard y supo, con una certeza limpia, que el amor verdadero es el que no exige, el que acompaña en la suma de segundas oportunidades. Por primera vez en la vida, no temió el futuro. Siguió bailando hasta tarde descalza, mientras la ciudad dormía y la libertad verdadera se deslizaba en cada rincón de su nuevo hogar. El primer día del año nuevo, Helen despertó tarde, el sol ya alto filtrándose a través de las cortinas. El eco de la fiesta aún vibraba en la casa, en los platos apilados, en el aroma a vino y pan tostado. Se sentía liviana y algo cansada, la cabeza plena de escenas recientes, las risas compartidas, las miradas sinceras, los pequeños regalos que cada invitado había dejado en la mesa. Leonard dormía todavía, respirando despacio, así que Helen se permitió el lujo de prepararse un desayuno silencioso, rebanando fruta y untando manteca en el pan con movimientos pausados. Mirando la ciudad desperezarse tras la ventana, se sorprendió sonriendo y tarareando una melodía que había olvidado. Decidió salir a caminar temprano, dejarse rozar por el aire frío. De camino al parque, se cruzó con una madre joven que empujaba un cochecito, y durante un segundo sintió la punzada tenue de lo que fue. Pero en ese instante, la tristeza se transformó en ternura. Ahora podía observar a otras madres sin sentir ni culpa ni nostalgia, solo la gratitud de quien comprende que cada recorrido es distinto y está bien soltar. De vuelta en casa, encontró a Leonard leyendo el diario en pijama. Se miraron y rieron sin motivo, cómplices del lento vaivén que los unía.
Decidieron pasar el día sin hacer nada imprescindible: leer, cocinar, anotar ideas para el jardín del balcón. Helen buscó lápices de colores y boceteó, con torpeza alegre, un nuevo diseño de cantero. Anotó mentalmente flores que siempre había querido cultivar, pero nunca se había permitido, como si ahora los límites de la vida se ensancharan un poco más. Por la tarde fueron a visitar a Merche, que vivía cerca y tenía el don de transformar cada mate en ritual de confidencias. Las tres se rieron de historias pasadas, planearon nuevas jornadas de jardinería comunitaria y se prometieron cuidar el pequeño rosal que plantaron juntas en la plaza. Al volver a casa, Helen sintió que pertenecer era sencillo cuando los lazos se fundaban en libertad y cariño. Esa noche, antes de dormir, Helen revisó su libreta. Había pasado semanas sin escribir y, sin embargo, la tinta brotó fácil, como un río contenida. Escribió sobre el miedo antiguo a la soledad, sobre la fuerza tranquila de los vínculos recién nacidos. Se permitió confesar que, aunque aún existían dudas, ya no la dominaban. Leonard la encontró escribiendo, se sentó a su lado y ambos se quedaron así, en silencio, largo rato. Era la primera vez que Helen sentía que el silencio compartido era hogar. En los días siguientes, Helen se sumergió en el círculo de voluntarias para nuevos proyectos. Se ofreció a coordinar charlas para mujeres mayores que querían aprender a usar computadoras y plataformas digitales. El primer día de taller, Helen fue testigo de timideces y risas nerviosas entre las asistentes, pero también de un deseo irrefrenable de superación. Al ayudar a una mujer de 70 años a mandar su primer mensaje de correo, Helen recordó el temblor de los comienzos y se conmovió hasta las lágrimas. Al salir del taller, caminó bajo la llovizna con la certeza de que la vida se reinventa en cada acto de generosidad. Los fines de semana se convirtieron en pequeñas celebraciones. Helen y Leonard organizaron tardes de juegos de mesa, donde el ruido de dados y cartas se mezclaba con las risas de los amigos nuevos y viejos. Poco a poco, la casa se llenó de objetos sin historia, pero que empezarían a tenerla: una taza azul regalada por Clara, un cuadro pintado por uno de los alumnos, el atrapasueños confeccionado por Merche. Helen, que siempre despreció el desorden, aceptó con gozo el bullicio de la vida en construcción. Una noche, al ordenar la cocina, Helen pensó en Colin sin amargura. Ahora podía recordarlo desde otros ángulos, aceptar que no toda herida sana igual, y que a veces lo único posible es seguir. A mitad de febrero, Helen encontró en el buzón una postal de un número desconocido. Era de Vanessa. Usando pocas palabras, le contaba que había encontrado trabajo fuera de la ciudad y que esperaba algún día reconstruir su vida. Helen leyó la postal varias veces. No sintió ni enojo ni alivio, solo una resignación madura. Un instante después, la guardó en el fondo de la libreta. Entendió que el perdón, para ser real, no necesitaba respuestas ni puentes. Bastaba con aprender a dejar de arder en la ausencia. El trabajo en los talleres continuó. Helen fue invitada a exponer su experiencia en una radio local. Se sentó frente al micrófono y, lejos de sentir miedo, habló con una honestidad tranquila. Relató cómo había encontrado una segunda vida cuando todo parecía perdido. Algunos oyentes dejaron mensajes al aire, agradecidos, conmocionados por la simpleza de sus palabras. Helen colgó los auriculares con la sensación de que a veces no hace falta gritar para sembrar esperanza. Leonard la esperaba en la puerta. Le regaló una flor de plastilina que había modelado y ambos salieron a celebrar con café y medialunas. Al llegar la primavera, Helen fue invitada a participar en la organización de una exposición sobre historias de mujeres resilientes. Decidió colaborar desde el anonimato, escribiendo pequeños relatos ficcionados sobre vidas que habían sabido torcer el destino. La ciudad
en ebullición de colores y perfumes, se volvió el escenario perfecto para la transformación. Helen encontró un gozo nuevo en cada paso, en la compañía de viejas y nuevas amigas, en el trabajo paciente de las manos en la tierra, en el crujir de las hojas bajo los pies. Por las noches, organizaba cenas donde las conversaciones se extendían hasta la medianoche, cada relato abriendo espacio a la empatía y la belleza discreta de lo común. Un mediodía, Leonard apareció en casa con una caja bajo el brazo. Había comprado, en una tienda de segunda mano, una antigua máquina de escribir, porque escribir a mano a veces no basta. Helen, divertida, comenzó a probar las teclas y acabó escribiendo una carta a sí misma, firmada con el nuevo apellido que había recuperado tras el trámite legal. El sonido mecánico la reconcilió con la idea de dejar huellas propias, de armar el esqueleto de su nueva biografía, tejida no con sacrificio, sino con elecciones. Esa noche le leyó a Leonard el texto, y juntos rieron a carcajadas por una sucesión de frases torpes y tiernas. Helen decidió conservar la primera hoja enmarcada en la sala. En verano, Leonard sugirió emprender un viaje largo por carretera. Helen, luego de un breve titubeo, aceptó el reto. Cruzaron montaña, río, pueblo tras pueblo, y Helen disfrutó de manejar largas horas siguiendo mapas, descubriendo ciudades que nunca entraban en los planes. Pararon en hostales austeros, donde la cama crujía y el desayuno era apenas pan con manteca y café. Helen habló con pescadores, con niños en la plaza, con abuelas que vendían dulces. En cada conversación recogía fragmentos de historias, preguntas nuevas, semillas de futuro. Durante una tormenta, debieron quedarse 2 días en un pequeño hotel. Allí, Helen escribió cartas para viejas amigas y reflexionó, mirando el aguacero, sobre el valor de no planificarlo todo. De vuelta en la ciudad, la rutina se le hizo más rica y menos previsible. Helen recibió la visita de viejos conocidos, entre ellos una prima lejana con la que nunca tuvo gran vínculo y que ahora le pidió consejo para afrontar la partida de su única hija. Helen se sentó con ella en su cocina y la escuchó llorar, ahora capaz de sostener el dolor ajeno sin sentirse arrastrada hacia su propio abismo. La prima, agradecida, le dejó un ramo de lavanda, y esa noche Helen soñó con un campo abierto. Los sueños de Helen ya no eran tenebrosos ni densos, sino tan simples y abiertos como sus días. Mientras caminaba una tarde por la Rambla, Helen se cruzó con una exalumna de alfabetización que le actualizó sobre sus logros. Ahora trabajaba en la biblioteca del barrio y soñaba con estudiar para maestra. «Usted me enseñó a abrir puertas dentro de mí», le dijo. Helen la abrazó, agradecida, y entendió que la verdadera redención llega cuando uno se olvida del desgarro y empieza a construir desde la herida, no en contra de ella. Por la noche lo comentó con Leonard, que le propuso celebrar con una pequeña fiesta improvisada. Invitaron amigos, improvisaron bailes en la terraza y Helen supo que, aunque el tiempo traía otras pérdidas, la vida seguía brotando en los gestos nuevos. Cerca del aniversario de su primer encuentro en la montaña, Helen quiso volver por unos días a ese lugar casi mítico. Leonard organizó la escapada, esta vez con más calma y menos urgencia. Desde la cabaña del lago contemplaron el crepúsculo y, sentados en el muelle, Helen por primera vez habló con naturalidad de Colin sin dolor. Nombraron juntos el pasado, como se nombra una ciudad lejana que ya no duele. Al despedirse del sitio, Helen recogió una piedra pequeña y lisa, la guardó en el bolsillo como símbolo de todo lo aprendido. Regresaron a la ciudad renovados. Helen, mirando el reflejo en la ventana una mañana, advirtió que el miedo había perdido sus colmillos. Caminó hasta la plaza, repartió flores entre las vendedoras y escribió, de regreso en casa, un poema breve. «Hoy no necesito ser memoria ni sombra.
soy presente, soy casa, soy palabra suelta. Mientras Leonard preparaba la cena, Helen supo, con una serenidad inusitada, que cada decisión, por ardua que hubiera sido, la había traído hasta allí, a la calma fértil de su vida nueva. Helen despertó una mañana sintiendo que su vida había alcanzado un equilibrio inesperado. Al mirar por la ventana de su departamento, que ahora concebía no solo como un espacio habitable, sino como su hogar verdadero, se sentía agradecida por cada experiencia que la había conducido hasta allí. Los meses de autodescubrimiento la habían ayudado a reconciliarse no solo con su pasado, sino consigo misma. Ese día decidió visitar el lago donde tantas veces había encontrado serenidad, llevando consigo una cámara recién comprada para capturar los detalles que la rodeaban. Al llegar, quedó maravillada por la calma del agua, reflejando el cielo despejado. A lo lejos, un grupo de niños jugaba alegremente y, por un instante, Helen se permitió recordar su propia infancia, momentos de pureza intocada que había casi olvidado. Mientras tomaba fotografías, sintió una paz profunda, como si cada imagen retuviera no solo la belleza del lugar, sino también pedazos de su alma liberada. De vuelta en la ciudad, Helen y Leonard se dedicaron a organizar una gran celebración en el barrio, un festival comunitario que incluyera a todas las personas que habían significado algo en su viaje de transformación. Llamaron al evento Raíces y Alas, simbolizando el deseo de reconocer de dónde venían y el deseo de continuar creciendo hacia el futuro. Helen, con la ayuda de Merche y las mujeres del círculo de lectura, coordinó talleres de escritura, exhibiciones de arte local y una serie de charlas sobre la fortaleza de la comunidad. Durante el montaje, el entusiasmo y la colaboración de todos se sintieron como un testimonio del poder de la conexión humana. El día del festival, Helen se encargó de guiar uno de los talleres sobre la historia de vida. Mujeres y hombres de todas las edades se unieron para compartir relatos escritos, y mientras escuchaba, Helen sintió una oleada de inspiración. Las palabras se llenaban de tristeza, humor, amor y superación. Lloró y rió mientras cada persona iba revelando partes de sí misma, entendiendo que, aunque sus historias eran únicas, todas compartían un hilo común de resiliencia y esperanza. Leonard se encargó de documentar el festival con su cámara, tomando retratos de las personas y capturando momentos espontáneos de alegría. Cuando el sol comenzó a ponerse, un escenario improvisado se llenó de artistas locales que ofrecieron música, teatro y danza, creando una atmósfera mágica de armonía y comunidad. Helen sintió, en el bullicio de la gente y los aplausos, una plenitud que no había conocido antes. Era testigo de cómo una semilla de idea, alimentada por el deseo de transformar y transformar, había florecido de manera espectacular. Al finalizar el evento, mientras la música se desvanecía en la noche tranquila, Merche se le acercó a Helen con un pastel de chocolate en las manos, un gesto simbólico para celebrar tanto los logros pasados como las promesas futuras. Helen, agradecida, cortó la primera rebanada, recordando lo lejos que había llegado desde sus días oscuros. Una suave brisa les envolvía, prometiendo nuevas estaciones, nuevos encuentros y nuevas oportunidades. Después de 1915, dejar el festival, Helen y Leonard caminaron tomados de la mano por las calles del barrio, iluminadas bajo la luz de las farolas. Charlaron sobre los sueños que aún esperaban realizar, sobre destinos lejanos y desafíos que solo ahora se atrevían a imaginar posibles. La seguridad que sentían el uno por el otro les permitía mirar hacia adelante con confianza. En los días que siguieron, Helen decidió enfocarse en su pasión por la fotografía, descubriendo en cada instantánea un motivo para celebrar el mundo que la rodeaba,
planeó una pequeña exposición personal en una galería local, con el apoyo de los amigos y compañeros que había hecho en su viaje de autodescubrimiento. Al evaluar las fotos seleccionadas para la exposición, se dio cuenta de que cada una capturaba un momento de belleza que antes habría pasado desapercibido. El día de la inauguración, la galería se llenó rápidamente de personas que habían marcado su vida desde la transformación. Mientras los visitantes admiraban sus obras, Helen se dio cuenta de que cada imagen simbolizaba un capítulo de su historia redefinida y un futuro lleno de promesas. Al escuchar los comentarios de sus amigos y colegas sobre el impacto de sus fotos, Helen reafirmó su confianza en sí misma y en su arte, viendo cómo cada decisión y paso llevado a cabo le había permitido ver el mundo y a sí misma con claridad. Cuando la exposición llegó a su fin, Leonard sorprendió a Helen con un álbum que había creado con todas las fotos de la muestra, un regalo que significaba tanto la culminación de un sueño como la celebración de nuevas metas. Helen se sintió profundamente conmovida al darse cuenta de que la vida, después de todo, podía estar hecha de momentos fugaces de felicidad compartida. Con la llegada de un verano brillante, Helen y Leonard decidieron emprender un viaje de carretera a través de pueblitos incógnitos, dejando que la espontaneidad guiara sus días y noches. Pararon en lugares donde encontraban inspiración en el paisaje o en 1900 la gente, y Helen capturó esos momentos en fotografías que reflejaban su conexión íntima con los lugares y el amor en el que vivían ahora. En una parada particular cerca de un campo de girasoles, se sentaron juntos a la sombra de un árbol centenario y hablaron sobre su vida, sobre las decisiones que los habían traído hasta allí, y sintieron una vez más que su conexión era cada vez más fuerte. De regreso a casa, sentían que sus corazones y mentes estaban llenos de nuevas experiencias y renovada gratitud. Decidieron, en una tarde serena, escribir juntos una lista de todo lo que les gustaría realizar en el futuro. Helen se fijó en aquel momento que había encontrado su lugar en el mundo, entendiendo finalmente que la verdadera libertad radicaba en no aferrarse al pasado, sino en abrazar el presente con todas sus posibilidades. El largo viaje de Helen, pleno de aprendizaje y cambio profundo, enseñó que cada persona tiene el poder de redescubrirse, de romper cadenas invisibles y forjar un destino elegido con amor, valentía y convicción. Cada paso, cada encuentro, cada desafío la había fortalecido, dotándola del coraje para abrirse al futuro y recibir lo desconocido con esperanza. En su historia, Helen dejó claro que la vida es una serie de segundas oportunidades que, aprovechadas al máximo, nos guían hacia paisajes más luminosos y horizontes abundantes en promesas.